Creo que es posible hacer de este mundo. Hola, muy buenas noches. Me llamo Rafael Chauquelaf y quiero invitarlos a nuestra entrevista ciudadana Ponle un Cambio. A propósito de las próximas elecciones municipales aquí en Magallanes, queremos conversar durante unos momentos con la candidata del movimiento autonomista, Jessica Bengoa. Bienvenida. Hola, buenas noches. Quien viene escoltada, respaldada por los diputados Gabriel Boric, movimiento autonomista. Muy buenas tardes. Y don Giorgio Jackson, representante de Revolución Democrática. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos y iniciemos esta conversación con una pregunta que puede ser muy general, pero que yo creo que tiene respuestas precisas. Tiene que ver con la situación de desafección que siente la gran parte de la ciudadanía chilena con la política, con los políticos y por ende con los procesos eleccionarios. Ese es el panorama que enfrentamos y quisiera saber sus impresiones sobre esto y cómo los nuevos movimientos de izquierda enfrentan esta situación. A ver, a mí me gustaría romper el hielo diciendo que esto es algo que lo sentimos también muy propio, la desafección con el sistema político que ha venido de alguna manera desvinculando a la ciudadanía, a los movimientos sociales de la política, de la toma de decisiones con respecto a nuestro futuro, viene ya desde hace 25 años y el momento en que nos levantamos desde los movimientos estudiantil o de movimientos regionales o distintos movimientos que se han organizado, lo hacemos precisamente porque nuestra voz no ha sido considerada al momento de tomar decisiones. Lo que pasa es que la diferencia es que algunos tomamos la decisión ante esa como descontento y desconfianza de otros poderes políticos para tomar la decisión de organizarnos y decir no vamos a aguantar más que hayan otros los que sean los que tomen las decisiones por el resto de las personas, y en esa reflexión añadimos un cambio, como se está diciendo acá en el programa, que es, esto no es que nosotros queramos llevarnos ahora la decisión para la casa nosotros, sino que queremos que la toma de decisión ahora sea en la ciudadanía, sea mucho más participativo, más directo, desde cómo se construyen los programas hasta cómo después se ejerce el poder desde el municipio. Así que yo creo que eso es lo que se está reflejando acá desde esta candidatura y por eso estamos apoyando. Sí, bueno, de hecho nuestra candidatura asume un compromiso inicial que tiene que ver justamente con esta situación de desinterés, muchas veces de querer participar, mucha desconfianza frente a las distintas propuestas y dinámicas que se generan en la política tradicional, y frente a eso nosotros iniciamos el proceso de una manera distinta, con un compromiso previo de construcción de un programa participativo, efectuando diversas actividades, no solamente consultas territoriales, desplegando diversos compromisos del mismo movimiento en la calle, en la puerta a puerta, conversando y dialogando con el ciudadano respecto a cuáles son las principales demandas hacia el municipio, y posteriormente con la construcción de líneas programáticas que vayan en respuesta justamente de esas necesidades. Y frente a eso, no solamente la construcción de las líneas programáticas tienen que y se elaboran de forma participativa, sino también en el momento en que decimos, bueno, este programa también es dinámico, se va a ir construyendo en el camino. Hoy día, más allá que queden un par de semanas para el proceso eleccionario mismo, creemos que nuestras mismas propuestas tienen que ser retroalimentadas con el aporte ciudadano. Sin duda también eso es una forma distinta de iniciar un proceso que no solamente tiene un compromiso inicial de pre-campaña, campaña y post-campaña, porque también entendemos que en el momento en que seamos municipio, nuestra gestión tiene que tener un sello de participación y de mayor democracia. Yo agregaría una cosa, una reflexión, que la separación entre política y sociedad es consustancial o es parte de la esencia del modelo político chileno. El que la gente no participe hoy día le conviene a quienes tienen el poder, no solamente el poder político, sino a quienes toman decisiones económicas, toman decisiones sobre el modelo de desarrollo, toman decisiones como por ejemplo mantener las FP, mantener el sistema de ISAPRE, seguir con una educación segregada. Que la gente que está en la casa no participe le conviene justamente a los que defienden el modelo. Y por eso para nosotros es tremendamente importante entender de que si queremos cambiar el modelo necesitamos de incentivar la participación de la gente. Y ahí nosotros también tenemos que hacernos un cuestionamiento, porque esta cuestión no es fácil. Y
¿por qué nosotros habríamos de hacerlo diferente? Yo creo que esa es una pregunta legítima que la gente se puede estar haciendo en la casa. Y yo creo que la principal fiscalización de que efectivamente nosotros cumplamos nuestros compromisos de campaña es que los compromisos que hemos adquirido los hemos hecho justamente, como bien dice la Jessica, de cara a los vecinos y vecinas magallánicos, los hemos ido enfrentando permanentemente en las reuniones conjuntas de vecinos, con sindicatos, en los puerta a puerta. Y yo creo que ahí va a haber una diferencia en donde además acá la gente que está participando en la campaña no es gente pagada, es gente que está acá por convicción de que se puede hacer una transformación desde el municipio. Voluntario. Y a mí con mucha voluntad, mucho corazón, y a mí esa es una cuestión que me motiva profundamente. Sobre lo que une tanto al movimiento autonomista como Revolución Democrática es una crítica, digamos, al papel que la política tradicional se ha conformado con ejercer, que es una mera administración de un modelo heredado de la dictadura. ¿Es así? Y el desafío, a mi modo de ver, y esto es una pregunta para los tres, es cómo llevar esa rebeldía, por así decirlo, a una entidad que está hecha para administrar una ciudad, que es la municipalidad. ¿Cómo nosotros, como movimiento de izquierda, podemos darle una nueva impronta, un nuevo estilo municipal? Yo creo que la pregunta es clave, porque es cierto que hoy día todo está hecho para que los cambios sean solo en los márgenes. Y de hecho, la forma en cómo nos educan, el tipo de discusiones que se dan públicamente, por ejemplo, en el caso de las FP, a mí me parece que es muy claro, en donde dice solamente se puede cambiar en los márgenes del sistema, pero no cuestionar el sistema. Entonces, cuando la mayoría del pueblo dice no más FP, te salen a responder no, vamos a hacer una FP estatal, vamos a hacer 5% más de cotización del empleador. Nosotros lo que queremos decir desde la política en general, y después voy a hacer la bajada al municipio, es que es posible pensar por fuera de esa caja. Y nosotros con Giorgio lo hemos vivido en el Parlamento, que el Parlamento es una suerte como de club profundamente elitista que está hecho para no ser rebelde. Yo creo que hemos sabido rebelarnos no solamente frente a las formas, sino también frente a las ideas de fondo que muchas veces se discuten ahí, y creemos que esa experiencia es posible de replicar en el municipio justamente a través de la participación de la gente, pero no solo la participación, sino también propuestas bien concretas que las pueden revisar en la página y la Jessica las puede contar más en detalle, que es jessicabengoa.cl. Sí, bueno, en definitiva también hablar de que hoy día quienes han llegado a administrar el municipio, porque a eso han llegado, solo a administrar una institución, no han tenido mayor apertura a generar no solamente mayores instancias de participación, sino también de fiscalización, de llevar, por ejemplo, el consejo a los barrios. Eso se puede hacer modificando los reglamentos, el reglamento del mismo consejo, obviamente también con la venia y el respaldo de los concejales, porque entendemos también que debe existir mayor acercamiento de las decisiones y de la toma de decisiones en la comunidad. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, el alcalde, por ejemplo, pudiese ser vocero de ciertas situaciones que se viven y que se emergen en nuestra sociedad y que son necesidades y son más bien o requieren de una postura muy clara. Por ejemplo, el tema de las AFP. ¿Por qué no un alcalde debiese tener también una posición respecto a las necesidades que hoy día se requieren en nuestro país de cambios estructurales? Hoy día el alcalde, por ejemplo, debe generar mayor presupuesto, por ejemplo, a una gran cantidad de adultos mayores que están en nuestra comuna que requieren de mayor presupuesto, por ejemplo, el tema de los postrados. Es un tema que es necesario abordar desde el municipio en aporte también a nuestros abuelos, pero al mismo tiempo debiese tener opinión respecto al tema de la AFP, claro, a la colusión de los medicamentos, y en la colusión de los medicamentos también tener una posición respecto a cómo la salud, y en este ámbito no ha podido, por ejemplo, garantizar los medicamentos a los mismos consultorios, ¿me entiende? Entonces hay un vínculo de temáticas ahí que se cruzan, en donde el alcalde debiese tener también opinión de aquellos que no tienen la voz, que no tienen voz, y que muchas veces nos falta organizarnos para poder también tener presencia mediática en diversos temas y temáticas. Hoy día el alcalde más bien está ausente de vincularse a temas sociales, emergentes, necesarios a abordar, como una nueva constitución, cómo garantizar mejor y más educación pública, y ahí tiene el tema de la corporación metido entre medio, pero también tiene que tener opinión. Por ejemplo, en la nueva ley de educación pública yo veo un alcalde que no es opinante respecto a estos temas, más allá de que tiene un rol dentro de la misma y que va a ser un piloto, por ejemplo. Sí, a ver, el municipio es el aparato estatal más cercano a las personas, el más inmediato, es donde el ciudadano, la ciudadana, primero se enfrenta a la organización pública, y por lo tanto es súper importante que el rol que ocupa el municipio
también se ha repensado fuera de las cajas. A veces pensamos en la educación porque es evidente la desigualdad territorial que existe, pero a veces le faltan algunas competencias y le sobran otras, que quizás quisiéramos administrar fuera de los municipios y otras que quizás los municipios sí deberían tener más autonomía y más control. Y esa opinión de una visión nacional con respecto a cuál debería ser el rol del municipio, también es una opinión que nosotros creemos que es profundamente necesaria, venir desde las bases. Y tú preguntabas por esta desafección entre una élite que se dedica a administrar versus finalmente lo que es la política más entrelazada o tejida entre lo social y lo político. Y la diferencia, creo, de esta aproximación es que no parte de la soberbia de que nosotros vamos a tener todas las respuestas. No parte de decir, mira, pónganos nosotros que somos un grupo iluminado, en este caso Jessica, iluminada va a tener todas las respuestas para resolver sus problemas. No, es todo lo contrario, es reconocer que como ciudadanos comunes y corrientes, en este caso profesional, madre, luchadora por los derechos de los trabajadores, va a estar ahí también necesitando de la retroalimentación conjunta para poder hacer mejor las cosas, para aprovechar la inteligencia colectiva, que por ejemplo en el Transantiago, que me toca a mí de cerca porque yo vengo de Santiago, un grupo de gente experta dijo, nosotros sabemos cómo se hace. Diseñaron todo, pero no le preguntaron a las personas dónde esperaban los recorridos, no le preguntaron miles de cosas que de haber tenido una política un poco más humilde, en el sentido de decir, asumimos que nos falta mucho conocimiento y requerimos de la ciudadanía para hacer mejor las políticas públicas, también salen mejores los resultados. Y yo creo que esa es la apuesta más participativa y más horizontal que se está tratando de levantar. Sí, la lógica también de ir avanzando, que esto no sea consultivo, sino también vinculante en la toma de decisiones, porque hoy día estamos un poco más mal acostumbrados a que desde el gobierno central, en este caso ministerio, el mismo gobierno, la presidencia, genere instancias de más bien consulta ciudadana, pero que en ningún momento llega a ser vinculante a la hora de la toma de decisión. Y ese también es un tema y que ha sido recurrente en el diálogo que hemos tenido con las distintas organizaciones, donde muchas veces se nos dice, ¿sabes qué? A nosotros nos consultan respecto a algunos temas, pero en la práctica esto no se concreta ni en una medida objetiva en materia comunal, ni en una política pública en materia comunal, y por lo tanto es más bien una forma de una instancia dialogante, pero consultiva y no vinculante frente a la toma de decisiones, que ahí sin duda es importante porque mucha del desinterés que hay también en lo político tiene que ver con eso, en que hoy día, no sé, por decirte un ejemplo muy claro, la Comisión Valdés, Bravo, De la AFP, se paseó por todo el país, discutiendo en materia del sistema previsional, en donde la mayoría de los ciudadanos, organizados y no organizados, opinamos que hoy día se requiere un cambio del sistema previsional. No una AFP estatal, que finalmente es la propuesta que viene a dar el gobierno en materia previsional. Entonces, frente a eso, tú dices, bueno, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a estar presente en los procesos si hoy día no se toma en cuenta mi opinión? Y eso tiene una réplica también en lo comunal, que también hoy día ha estado ausente de la consulta, incluso, y también en el caso de generarse consultas no hay finalmente un vínculo con la decisión. Y eso también es importante en el momento en que nosotros asumimos nuestra gestión, es que avancemos hacia ese camino. Hay un viejo dicho que dice algo así como, otra cosa es con guitarra, y que es un dicho que se ocupa mucho para desanimar a las personas que quieren relevar a los que han detentado el poder mucho tiempo. Tanto tú, Gabriel, como tú, Giorgio, vienen del mundo estudiantil, se foguearon, digamos, en la dirigencia, en las marchas, en el movimiento, digamos, que sacudió, digamos, a este país. ¿Ah? Por otra parte, tú, Jessica, vienes del mundo sindical y estuviste durante largo tiempo tanto en la CUT como ANEF, ¿no es cierto? ¿Cómo tú llevarías tu experiencia al municipio, digamos, al otro lado del despacho, por así decirlo? Sí, mira, la experiencia sindical yo diría que es una experiencia que te permite abordar la mirada desde la gestión, desde la organización, en términos de no generar, consulta, más bien es un ámbito en donde existe asambleísmo, pero también se entiende de que todos los procesos son colectivos, a eso me refiero. Es colectivo, entonces eso te hace ver y sentir de que es necesaria la participación en términos de la gestión, porque nosotros entendemos que la organización de los trabajadores, o en este caso la organización ciudadana, el tejido social, es importante a la hora de la toma de decisión. Sin duda esa experiencia sindical es valiosa para poder abordar la mirada de la gestión en ese vínculo con la participación. Pero yo diría que más la función pública, y la experiencia que yo tengo en materia de función pública, te permite estar conviviendo a diario con todo, no sé,
desde la ley de compra, que tú la conoces al revés y al derecho, los procesos, los estatutos, la normativa que nos rige como desde el ámbito central, descentralizado, es importante también en términos de conocimiento, porque en la práctica también nosotros, otra cosa es con guitarra, pues. Uno puede tener muchas intenciones respecto a un programa, respecto a cómo entregar una respuesta favorable o no, pero sin duda la normativa y estar en contacto a diario con esta normativa que nos permite también conocer el despliegue y finalmente también hacia dónde se puede abordar lo municipal y hacia dónde no, es indispensable también para el ejercicio final. Sí, algo que me ha llamado la atención es que en el caso de Jessica, que bueno, trabajando en el servicio público y representando también muchas veces a sus compañeros de trabajo, por un lado trabajar en el servicio público pero recibir órdenes de otro, tú te das cuenta en el trabajo, en el ejercicio de tu trabajo, que una decisión distinta o incorrecta que está tomada desde arriba para abajo sin consulta afecta a las personas que finalmente van a recibir ese beneficio o no. Es decir, trabajando, todas las personas que trabajan en el sector público saben que cuando viene una orden y dicen, chuta, quizás tengo que acatar, pero está afectando a muchas personas un plan que pueda ser mejor o peor. Y yo creo que el haber sido, por así decirlo, bueno, funcionario o funcionaria pública, te da ese carácter de mirar los procesos de una manera distinta, como de ser el jamón del sándwich muchas veces entre la ciudadanía que recibe el impacto de la política pública y el tomador de decisión que a veces no se da cuenta que puede estar afectando mucho. Y por otro lado, la dirigencia sindical, que es algo que a mí me llamó la atención porque fue el primer punto que puso Jessica cuando estuvimos en otra actividad. Por ejemplo, las licitaciones. El municipio juega un rol importante en la economía, sobre todo en lugares tan alejados como Punta Arenas. Y por lo tanto, cuando va desempeñando convenios, licitaciones, el preocuparse finalmente de los proveedores que den buen trabajo a sus trabajadores, que sea un rol promotor de un mayor bienestar en su conjunto y que le desencadene desde el municipio, a mí me llamó la atención y me imagino que está impregnado de la experiencia sindical. A nosotros la experiencia estudiantil obviamente nos marcó, a mí en lo personal, para entender que yo no soy dueño de todas las respuestas, sino que tengo que entenderme como una persona que está representando algo y que siempre tengo que estar consultando. Y me ha servido porque la mayoría de las veces, por no decir todas, alguien tiene una mejor respuesta que la que yo puedo ofrecer. Y por lo tanto, el procedimiento de encontrar esa respuesta es lo que te permite ser un mejor representante. A mí me gustaría agregar a eso de que en esta disociación o separación, gran abismo que existe entre política y sociedad, se entiende que la política del Parlamento solamente la pueden ejercer los políticos profesionales, viejos con la papa en la boca, empaltonados, bien machistas y quizás una que otra mujer que provenga de la misma élite. Pero la verdad es que lo que hacía Jessica antes, como dirigente sindical, lo que hacíamos nosotros como dirigentes estudiantiles era profundamente político. Y te dicen otra cosa con guitarra, pero pucha, a nosotros nos tocó tocar flauta, tambor y guitarra también como dirigentes sociales. Entonces creemos que se le puede dar otra perspectiva a la función política, una perspectiva honesta, transformadora, participativa, y yo creo que eso es lo que ha impregnado la campaña de Jessica, que por lo menos a mí me motiva mucho. Yo la apoyo porque bueno, somos compañeros del mismo movimiento autonomista, que no lo escondemos. Yo de Revolución Democrática, estamos orgullosos de nuestra participación en movimientos políticos, pero tenemos muy claro, como bien decía Giorgio, de que no tenemos todas las respuestas. Y yo creo que en política hay una frase que decía Albert Camus que a mí me hace mucho sentido. Decía, el error sigue a la política como una sombra. Y yo me gustaría llevarlo un poco más allá y decir que quienes no duden estando en política, quienes se sientan muy seguros de ellos mismos, son los más peligrosos. Son los más peligrosos. Los más peligrosos. Son los más peligrosos. Entonces, a mí yo creo que eso se combate justamente siendo humildes, con mucha participación, pero no solamente quedarse en un discurso vacío de la participación, porque nosotros, a partir de ese proceso de participación, hemos llegado a propuestas muy concretas en materia de cuidados, en materia de salud, en materia de vivienda. Veníamos recién de una discusión súper interesante con grupos de pobladores, hemos tenido discusiones con la gente de áreas verdes, que son los que limpian la basura a los puntarenenses y a la gente de la ciudad para ver cómo mejorar sus condiciones laborales. Hemos tenido diferentes reuniones con barrios que están alejados, por ejemplo, en Agua Fresca, respecto de cómo mejorar las condiciones de conectividad, los basurales clandestinos que existen. Entonces, hay mucha propuesta concreta que se ha generado a partir de esta forma de entender la política, que yo creo que ha sido una experiencia tremendamente positiva, que ojalá podamos llevar al municipio. Yo creo que la palabra clave la acabas de dar tú hace un momento: participación. Participación es lo que demanda una gran parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo mucha de esa ciudadanía no participa, se resta, ve con distancia, digamos, al político, digamos,
siguiendo una caricatura, digamos, que parte desde la transición, digamos. ¿Ah? Ahora, tanto Revolución Democrática como el movimiento autonomista están estirando los límites de lo que se conoce como izquierda hoy día. ¿Ah? ¿Cuáles son los puntos en común que ambos movimientos tienen en este momento y cómo lo aplicamos al municipio? Yo diría que acá nosotros no podemos limitarnos a una concepción restringida de izquierda. Hay mucha gente que marchó contra las FP, que se movilizó con los estudiantes, que votó por el no. Que votó por el no, o que se movilizó para parar el centralismo de que nos subieran el gas en Punta Arenas en enero del 2011, en Magallanes. Que no necesariamente se autodefine de izquierda, pero es gente que tiene una concepción de la política y que entiende que si no participa y si no se organiza, van a terminar tomando decisiones por ella. Yo diría que ese es un elemento central que compartimos, el sentido de que la política es la herramienta para transformar la realidad que a todos nos convoca. Claro. Y eso es algo que todavía nos falta atrincarlo más. Ahora, me parece que ¿cómo llevar eso al municipio? Es una pregunta que nosotros hemos ido respondiendo también en la práctica, conversando justamente con los trabajadores municipales, que son los que mejor saben cómo funciona el municipio, conversando con, por ejemplo, a propósito de la desmunicipalización de la educación pública, cómo el municipio va a seguir siendo un actor relevante a la hora de fortalecer a que nuestros niños elijan la educación pública. Acá en Magallanes partió por primera vez en Chile el nuevo sistema de admisión, por ejemplo. Y ahí el municipio debería estar jugando un rol central, pero hasta el momento lo ha cumplido solo el Mineduc, y el municipio, como bien decía la Jessica, queda como espectador. Cuando tiene los recursos, tiene las condiciones, creo yo, para poder incentivar eso. Entonces, eso, en el fondo, entender la política no como espectador, sino como actor protagonista, decirle a la gente, el político eres tú. La señora que está en la casa, la política eres tú. No solamente una cuestión que hace Giorgio, yo o la Jessica, sino es una cuestión que más cotidiana. Yo creo que eso se puede transmitir al municipio. Sí, bueno, y otro de los temas también tiene que ver con que para nosotros el municipio no es un fin, sino es más bien un medio para poder transformar también nuestra sociedad y nuestra comuna. Y en ese contexto y en el entendido que, y lo decía Giorgio de cierta forma, el municipio es la puerta de entrada también al más vulnerable dentro de nuestra misma sociedad y nuestra misma comuna. Por lo tanto, entendemos que también tiene un rol transformador de muchas vidas, más allá de un rol que no nos gusta mucho, que es más bien el asistencialista. Creemos que también a través de esa vía es posible transformar nuestra comuna y nuestra sociedad. Si tú me preguntas a mí personalmente por qué hoy día yo estoy en esto y por qué estuve en lo sindical, porque creo que también uno va encontrando ciertos nichos en su vida que nos... En mi modo personal de ver las cosas, de poder aportar hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más igualitaria. En mi rol también dentro de lo que estudié, de servicio social, es un vínculo más directo también a ciertas necesidades que hoy día están cada vez más latentes, y en una comuna que es muy pequeña, en donde es posible realizar cierta utopía, por así decirlo, una utopía que nos permita avanzar hacia una comuna más justa, más igualitaria. Y sin duda el municipio tiene un rol transformador en diversas materias, y ahí entro en el tema de las mismas propuestas. En el ámbito de lo laboral, lo hemos dicho, es posible avanzar en que existan cláusulas laborales en el momento de efectuar contrataciones desde el municipio. Es indispensable y solamente eso requiere voluntad política. Y es posible hacerlo. Es posible hacerlo, y ese es el compromiso que hemos asumido con todos los trabajadores de Áreas Verdes, y en su momento lo haremos con Estacionar y lo haremos también con Servitrans, que son los 3 servicios que hoy día tiene licitado el municipio. Más allá que nuestra aspiración última es que existan cooperativas de trabajadores para eliminar este intermediario que finalmente que es el que se lleva las lucas para la casa, ¿cachai? Y que genera malas remuneraciones, muy malas condiciones de higiene y seguridad en algunos casos, y en donde es posible avanzar. En materia de cultura, lo hemos dicho también, hoy día es necesario avanzar más allá del eventismo instalado en esta comuna, en el municipio. Es necesario avanzar hacia otros términos por lo menos hoy día lo hemos dicho, crear un departamento de gestión cultural que nos permita relevar otras artes, generar, no sé, el traslado de las artes a las juntas de vecinos, generar la autogestión. En el tema medioambiental, importante el tema educativo, el reciclaje. Tenemos una línea también de feminismo en donde es necesario avanzar en la línea de cómo combatimos los temas de género también dentro del mismo municipio. Eso se puede hacer. Obvio. Por lo tanto, nuestros desafíos son múltiples, las propuestas también lo son, y es indispensable para nosotros que esas propuestas estén encaminadas, o más bien hayan tenido un origen social, un origen ciudadano.
porque de lo contrario estaríamos haciendo lo mismo que hace el político tradicional de generar propuestas en puertas cerradas sin preguntarle a nadie, en consulto, o más bien con sus tecnócratas de siempre, que ahí generan más bien propuestas que no tienen un sentido social. Sí, y la verdad es que hay fondos, sí. Acá hay herramientas, hay medios para poder transformar hoy día, cotidianamente, la realidad de las personas para mejor, de manera progresiva. Muchas veces lo que hay entre medio es falta de voluntad política, muchas veces lo que hay es pituteo, muchas veces al que eligen en un puesto de alguien que podría hacerlo mejor es el compadrazgo, o es la persona familiar, o es el que solo por el hecho de ser un partido, aunque no tenga las competencias, está ahí. Y la verdad es que todos esos pequeños detalles yo creo que se pueden ir transformando. Existen fondos regionales masivos que se pueden, si es que hay buena gestión, poder utilizar para tener mejor infraestructura, mejores planes de desarrollo para la comuna, y muchas veces esas cosas se dejan botadas. Y tú me preguntabas, bueno, ¿cuáles son las coincidencias? Hemos venido trabajando en cómo generamos más coincidencias, y cuando empezamos a discutir tema por tema, educación, pensiones, salud, nos vamos dando cuenta que estamos mucho más de acuerdo de lo que pensábamos. Pero una de las cosas que nos caracteriza, porque también uno podría decir, pero es que estos otros partidos también tienen algunas cosas programáticas parecidas, es que nosotros ponemos una muralla a los intereses económicos del empresariado también. Acá no va a haber ninguna doble tinta para decir, es que ustedes están defendiendo los intereses de algún empresario, porque simplemente ellos no forman parte de nuestra red de círculo de apoyo, sino que nosotros lo que estamos acá es tratando de levantar una alternativa desde la gente común, tratando de convocar a los mejores y las mejores a que podamos construir gobiernos locales más participativos, pero también con mejor gestión y llegada a las personas, y tener esa separación con el empresariado. O sea, el gran empresariado se ha llevado la parte del león en la distribución económica en nuestro país, han destruido las comunidades, muchas veces temas de medio ambiente los han pasado a llevar, y las personas son las que sufren las consecuencias. Y nosotros queremos dar vuelta a esa relación. Personalmente, a mí cuando me preguntan por qué me interesa la política, yo siempre acudo a la etimología de la palabra. Políticos, de la polis, de la ciudad, relativo a la ciudad. ¿Qué le dirían ustedes a los habitantes de esta polis llamada Punta Arenas? ¿Por qué debieran escucharnos? ¿Qué les estamos ofreciendo? Jessica. Sí, principalmente que analicen, vean, evalúen las propuestas. Sin duda en las propuestas y en el origen de cómo se generan estas propuestas está la respuesta. Sin duda la participación, hoy día es necesario la participación del ciudadano, ir a votar ese día. Sabemos que hay mucho desinterés, mucha rabia, mucho enojo, pero esa misma rabia nosotros también la tenemos. Y con esta rabia estamos tratando de construir, estamos tratando de aportar, no quedarnos afuera, al lado, mirando cómo están ocurriendo algunas cosas, sino que eso nos motiva hoy día a entender y a creer que esto puede ser distinto. Y nuestra convicción y nuestro deseo de cambio y de generarnos como una alternativa, es importante que la gente la pueda conocer en primera instancia, pero al mismo tiempo participar. Así que los invitamos el 23 a estar presentes, a acudir con su voto, a levantarse ese día y finalmente a creer. Pues. Es importante que nuestra convicción también los convenza. Mira, como bien dice la Jessica, tenemos rabia, pero hemos aprendido a convertir esa rabia en esperanza y esa esperanza en trabajo. Y solamente decirle a los vecinos y vecinas de Punta Arenas que están viendo este programa que cuando tú decides no participar, cuando te gana la apatía, finalmente hay otro que decide por ti. Y nosotros lo que te queremos invitar es a romper esa lógica, a motivarte, a poder salir de la desazón que muchas veces provoca la corrupción, los escándalos, las peleas chicas, y a involucrarte en la vida de la polis, en la vida de nuestra ciudad, para hacer de Punta Arenas una ciudad más digna, más amigable, más feliz para vivir, para nuestros adultos mayores, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros profesionales, para toda una comunidad que requiere estar integrada, y una cuestión tan simple como vivir dignamente y vivir feliz. Y yo creo que lo que estamos tratando de levantar aquí es una pequeña luz de esperanza en ese camino. Hay un mural de Roberto Mata en La Granja que se llama El primer gol del pueblo chileno, que se hizo en el periodo de la Unidad Popular y que después lo trataron de revestir con miles de capas para poder taparlo, pero se recuperó y está ahí todavía en un centro cultural. Y en una parte, que es donde nosotros, al menos desde Revolución Democrática, comenzamos y fue nuestra convocatoria inicial, hay un lema que sale: crear para creer. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo. Hay mucha desconfianza, pero lo que estamos tratando a través de distintas organizaciones en distintas partes del país es que frente a esa desconfianza hay que crear una alternativa.
hay que crear algo distinto para poder creer. Y en este caso se creó una alternativa acá en Magallanes, en Punta Arenas en particular, así como en otras partes también se está dando, y estamos invitando a la gente que más allá de las propuestas que yo estoy seguro que van a dar tiro y cancha, o sea, van a poder darse cuenta que ahí hay cosas prácticas que los benefician y las benefician. Que cuando uno quiere un alcalde, una alcaldesa, uno quiere una persona en la cual pueda confiar. Y yo creo que Jessica ha dado muestra a través de su lucha que es una persona en la que se puede confiar. La gente que está trabajando acá es gente en la que no va a querer aprovecharse para sus bolsillos lo que están haciendo, sino todo lo contrario, entregar todo el trabajo posible para esto. Así que, nada, la invitación está hecha. Lo que dijo Gabriel es muy cierto. Si es que no van a votar, otros van a elegir por ti y van a terminar saliendo los mismos de siempre. Bueno, muchas gracias a los amables auditores. Esperemos que disfruten y analicen esta entrevista ciudadana. Muchas gracias a ti, Jessica, Giorgio, Gabriel, y nos encontramos en las elecciones. Chao. Nos vemos. Chao. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo